Tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 en alta definición y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta noche me acompaña en el programa el colega Manuel Hernández, con quien pensamos ofrecerles un tiempo y un espacio de lo más amenos. Antes los saludos de rigor, quiero enviarle un saludo, antes de que usted lo haga también, a la doctora Alejandra Munguía, a mi querido amigo Mario Rivera, al buen amigo Roberto Durón y a todos aquellos quienes nos comentan el programa en distintos sitios y en distintos momentos y además nos acicatean, nos estimulan para continuar en esta tarea que ya tiene 7 años desde febrero del 2008. Vamos a sortear el premio correspondiente. Usted tenía salud, sí. Me dijo. Quiero saludar muy especialmente al licenciado Julio Anariva, el jefe del departamento de español de la Dowell School. Además, aprovecho para felicitarle al licenciado Medina por ese magno evento académico que ellos tienen, como lo es el Certamen Nacional de Narrativa Breve en segunda convocatoria. Y la expectativa de ellos, maestro, es llevarlo en unos 2 años a nivel centroamericano. El día miércoles 22 de la premiación, y el jurado está integrado por docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mi respeto y felicitaciones para los organizadores de este magno evento. Incluso es una oportuna y afortunada alianza entre la Dowell School y el Heraldo. Así es. Que es de los pocos diarios que ahora hace labor cultural. Antes de ir al sorteo, quiero aprovechar para mostrarles a ustedes la más reciente novela, corta por cierto, de Marlon R. Godoy Castejón, El Día de la Cruz. Ahí está en sus pantallas. Es una novela corta. Me la pasó dejando por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Marlon no es un recién llegado al Foro Literario Hondureño, ya tiene varias obras anteriores y esta parece la más reciente, el Día de la Cruz. En una ocasión posterior haremos un comentario más detallado sobre ello. Recordarán que en el programa anterior estábamos nosotros ofreciendo Estado Social y Cambio en Centroamérica, un libro que es la memoria del Congreso de Sociología realizado en Tegucigalpa y compilado por los amigos Eugenio Sosa y Marco Tulio Tinoco. La pregunta era relacionada con efemérides del lunes recién pasado: ¿qué obra había aparecido en esa fecha, pero en 1943, de un autor francés? La respuesta la dieron varios. Se trataba del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y las respuestas, los aciertos, están en la urna de la cual extraerá con su mano inocente Manuel Hernández para ver quién se lleva ese premio. La mano inocente de Manuel va a sacar esta noche el ganador. Y aquí voy a mostrar, el ganador es el número 96241090. Lo mostraré a la cámara para que Pedrito, a ver ahí si lo puede... Ahí está. Ahí está. 96... ¿Qué? Yo ya no veo lejos. Repetimos, es el 96241090. Muy bien, lo llamaremos por teléfono para indicarle cuándo y dónde debe recoger el premio que se lleva por el acierto. En esta noche tenemos un enigma más, y que reza: en 1998 la editorial Alfaguara publicó Vidas para leerlas. ¿Quién fue su autor? Primera pista, Manuel. Alejandro Carpentier. Segunda opción, más que pista, sí. Carlos Fuentes. Tercera opción, Guillermo Cabrera Infante. Cuarta opción, Mario Vargas Llosa. Y la última, ninguno de ellos. Así un mensajito al 9230 les permitirán llevarse un libro que no es nuevo, porque voy a confesar, el libro era mío, porque hoy lo pongo a la disposición de los televidentes. Pero es una magnífica edición del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, anotada por el propio Napoleón Bonaparte. Tiene toda una serie de anotaciones de Napoleón
que era un admirador de Maquiavelo, quien nunca dijo, a pesar de lo que se ha afirmado, que el fin justificaba los medios. Así es. Envíe su mensaje a 9230 y se lo llevan como premio. Y vamos a la primera pausa y hablemos, escribamos y leemos bien. No nos cambien, que regresaremos en unos segundos. Ese es mi afán. Lamentablemente, en la mañana de este lunes, una ingrata noticia nos sorprendió a todos los que le conocimos y a quienes lo habíamos leído desde antes de conocerlo. El fallecimiento, creo que fue en Montevideo, de nuestro admirado y buen amigo don Eduardo Galeano. Don Eduardo Galeano muere muy temprano, apenas a los 73 años, víctima de un cáncer que le había desaparecido y le reapareció lamentablemente. Galeano es un personaje con todas las de ley, dicho sea por agregado. También se nos murió otro grande de la literatura, Günter Grass. Günter Grass, sí. Günter Grass se nos muere a los 87 años en la ciudad de Lübeck, Alemania, una ciudad preciosa, le decía Manuel. Y claro, Günter Grass, Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias y muchos galardones más, y cuya obra más célebre fue el Tambor de Hojalata. Así es. Pero queremos hablar un poco de Eduardo Galeano porque lo tuvimos acá, usted lo recordará. Sí. En octubre, el 3 de octubre vino a Tegucigalpa en el 2005, si no me equivoco. Sí, 2005. Le firmó libros a más de casi 1000 personas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y luego participó en un debate organizado con José Adán Castelar hijo y con Mario Pozas en el Hotel Clarion. Fue un lleno espectacular en el que participó gente de lo más encopetado y gente de lo más sencillo. ¿Qué puede usted decirnos de Galeano, que recuerde de Galeano? Licenciado Medina, recordamos de él, por ejemplo, que nace en Montevideo en 1940 y lo recordamos por ese fenomenal libro como es Las Venas Abiertas de América Latina. Quien no lo ha leído, lo recomendamos que lea ese libro. Y además, en la librería universitaria tenemos Boca del Tiempo de Eduardo Galeano, que este libro, mucho orgullo, él me lo firmó cuando vino en el 2005. Aquí lo tengo yo con la... Tiene su... el autógrafo. El autógrafo de don Eduardo Galeano. Pero Eduardo se lo ha perdido, Pedrito, para que un libro, es un libro, la literatura realmente latinoamericana, maestro, que no podemos dejar de leer. Eduardo, quien no ha leído de Galeano, yo le recomiendo que lea, que disfrute esa literatura, porque no tiene características, no ajustaría el tiempo para decirles lo interesante que es la literatura de Eduardo Galeano. Lo que sí es cierto es que Galeano es muy poco leído en términos extensivos. Las gentes se llenan la boca hablando de Las Venas Abiertas de América Latina. Las Venas Abiertas de América Latina fue su primer libro. Claro. Un libro cuando él era todavía un autor bisoño, un autor Nobel. Sí. Inclusive, en ese libro, introdujo la anécdota aquella de que la estatua del Parque Central, la estatua de Morazán del Parque Central, no era de Morazán, sino que de Mariscané. Esto lo encontró en un texto que se tituló Democracias y Dictaduras en el Caribe, de un estadounidense, un periodista mercenario, que se vino a Centroamérica a entrevistar a todos los dictadores de la época, a Jorge Ubico en Guatemala, a Hernández Martínez en El Salvador, al general Carías en Honduras, a Somoza en Nicaragua. Y aquí un hondureño, seguramente un hondureño mal nacido, le dijo que la estatua que estaba ahí no era la de Morazán. Pero él en su momento hizo la explicación, ¿verdad? Claro, no solo eso, sino que publicó un libro que se llama Memoria del Fuego, entonces 3 entregas. Y en Memoria del Fuego le hace un homenaje a Morazán como no se lo ha hecho ningún hondureño, ningún centroamericano. Incluso recuerdo que la gente, los amigos del Instituto Morazánico, llegaron a la pedagógica a pedirle que se retractara, y en lo que nosotros nos paramos para recibirlo con un aplauso general, ellos se sentaron, y cuando nosotros nos sentamos para escuchar a Galeano, ellos se pusieron de pie. Fue una especie de malentendido. Claro, yo tuve el honor y el gusto de llevarlo en ese 3 de octubre
a la estatua de Morazán. Nos Claro cayó un aguacero de Padre Señor mío, Manuel. Pero tiene muchas obras más, entrevistas y artículos, el libro de los abrazos, inclusive ya usted mencionó, sí, Bocas del Tiempo, que todavía está en la librería de la Pedagógica, ¿no? Tenemos unas cuantas todavía y Claro, no hay muchas. pero sí. ahora que ya que murió, van a encarecerse y Sí. escasearse los libros de Galeano. Yo tuve el gusto de recibir de don Eduardo este libro que fue el penúltimo, Espejos, que dice una historia casi universal. No lo van a ver ahí de lejos porque las cámaras no me permiten enfocarlo, pero lo más interesante de esto es el autógrafo que me pusieron ambos y que dice: querido nuestro, va el abrazo de 4 brazos de Elena y Eduardo desde Montevideo mientras nace el otoño en el 2008. Y el cerdito era su marca de fábrica. Este fue su penúltimo libro. El último apareció, si no me equivoco, el año pasado o el año antepasado. Ahí está otra vez para ustedes. Y se tituló Los hijos de los días. Son 365 historias brevísimas, como todas las de él, que representan el calendario maya. Y hay algo que yo quiero mostrarle a las cámaras, si es posible, porque fue lo que nos escribió en el libro de visitantes distinguidos que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Muéstrele usted a la cámara y si quiere... Vamos a mostrarlo aquí a la cámara. Para ver si se puede leer. Sí, se lee. Vamos a Vean ustedes, dice: Salinas, el poeta, sí, decía que los sueños son verdaderos sueños cuando se desensueñan y en materia mortal encarnan. Tenía razón. Tantos años esperando este viaje a lo hondo de Honduras y al final se dio. Ahí Así está es. la firma de él. Ahí está la firma de Galeano. Eduardo, y el cerdito como marca de fábrica. Algo importante de Galeano, maestro, es que él se inició en el periodismo en Montevideo, en un semanario titulado El Sol, donde publicaba crónicas, pero también dibujos. Él le encantaba mucho esa parte de... Que era dibujante. Sí, era dibujante. Era Eduardo dibujante, Hughes, sí. Galeano. Así es. Sin embargo, optó por un nombre de guerra, un nombre de pluma mucho más sencillo, Eduardo Galeano. Quien no ha leído a Galeano realmente no ha leído a nadie. Es decir, no puede ser latinoamericano alguien que no haya leído a Eduardo Galeano. De todos los personajes que la Universidad Pedagógica ha traído al país, en cuenta el padre Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, por supuesto, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, sí, y tantos otros, Víctor García de la Concha, Humberto López Morales. Sí. Galeano dejó una magnífica impresión en el país. Y voy a pedirle otra vez a Pedrito a ver si me puede enfocar esta fotografía, porque con una falsa modestia quiero mostrarles a ustedes esta instantánea que me tomé con don Eduardo en Valle de Ángeles. Y me decía: ay, por favor, ve a sacarme a Elena de la tienda esa de recuerdos, de souvenirs. Ahí está, es una foto que atesoro, porque es un hombre al cual difícilmente podremos olvidar en Honduras, particularmente en nuestra institución. Así es, maestro. Esperamos que doña Elena, que sus hijos, sus hijas sepan aceptar tan lamentable situación. Sí. En el programa del próximo lunes dedicaremos un segmento, vamos a incluir las más recientes entrevistas a don Eduardo. Yo le decía a Manuel fuera de cámaras que uno de los últimos programas en que lo incluimos ya lo mostraba bastante enfermo. Cuando él se fue de Honduras, le apareció el cáncer y marchó a Barcelona a vivir con su gran amigo Joan Manuel Serrat, quien había padecido de cáncer y a quien un especialista lo había curado. Pues efectivamente curó a don Eduardo también, pero un par de años después recayó. Esta es una enfermedad sinuosa que hoy nos lleva a uno de los grandes, no de la literatura latinoamericana, sino que de la literatura universal. Sí. Ahí está en sus pantallas Eduardo Galeano, que Dios goce y cuyo recuerdo mantendremos durante mucho tiempo en este país que es el suyo. Así es.
continuar con el procedimiento usual del programa. Y lo comenzamos este tercer segmento con la palabrota de hoy. La verán ustedes en sus pantallas. La palabrota de hoy es calandria. 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 ¿Qué significa calandria? Muy bien. Calandria, ahí lo pueden ver en sus pantallas. Del griego pasó al latín vulgar y después al español. Tiene dos acepciones. La número 1, pájaro de la misma familia que la alondra, de dorso parduzco, vientre blanquecino, alas anchas de unos 40 centímetros de envergadura y pico grande y grueso. Pero también hay una segunda acepción. Coloquialmente, persona que se finge enferma para tener vivienda y comida en un hospital. Realmente calandria es una palabra grave. Y muy interesante, porque incluso yo recuerdo una vieja canción, una vieja ranchera, que decía: en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria llorando su dolor o su pesar, hasta que un gorrioncillo llegó y la soltó y no la volvió a ver. Entre nosotros, lo de la persona que se finge enferma, usamos más el término calandraco. Ahí anda todo calandraco. Calandraco. Y queremos recordarles, ya de entrada, el premio, el enigma y el premio de esta noche, de anticipado. Se trata del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, anotado por Napoleón Bonaparte. Y esta noche, maestro, estamos consultando lo siguiente. En 1998, la editorial Alfaguara publicó Vidas para leerlas. Preguntamos, ¿quién fue el autor? Las opciones que estamos dando es: inciso A, Alejandro Carpentier; inciso B, licenciado Medina, Carlos Fuentes; inciso C, Guillermo Cabrera Infante; inciso D, Mario Vargas Llosa; y el inciso E, ninguno de ellos. Y cualquiera se lleva el texto, que repito, no es un texto nuevo, recién salió del horno porque era de mi propiedad, pero creo que vale la pena que lo tenga alguno de los buenos amigos o amigas televidentes. Y vamos a las preguntas y las respuestas de ahora para ver si logramos evacuarlas todas. Vean ustedes la primera. El adjetivo para pícaro, bribón, inmoral, descarado es sinvergüenza, 2 palabras, o sinvergüenza, 1 sola palabra. Ese adjetivo invariable se escribe en 1 sola palabra. Ese es un sinvergüenza. Es 1 sola palabra. 1 sola palabra. Hay una segunda opción y nos dice un televidente: se puede hablar de ustedeo como se habla de tuteo y voceo. Le decimos a este televidente que el Diccionario de la Lengua Española, en su página 2202, lo incluye como acción y efecto de ustedear, es decir, tratar a alguien de usted. Claro, o sea, voceo, tuteo y ustedeo. Ustedeo. El término internet lleva mayúscula o minúscula inicial. Es de género femenino o masculino, es el internet o la internet. ¿Es esdrújula o es aguda? El uso preferente es el de la minúscula. Tiene ambos géneros, se puede usar como género, con género masculino o femenino, y es palabra aguda, internet. Internet. No se tilda porque termina en consonante, que no es N ni es S, mucho menos vocal, por supuesto. Hay una consulta y nos dicen que si es compartimento o compartimiento, ¿cuál es la palabra apropiada? Le decimos que para cada una de las partes en que se divide un espacio, ambas son válidas, aunque en España es mayoritario el primer término y en América el segundo. Es decir, en España utilizan más compartimento y en América utilizamos más compartimiento. Sí, lo que no implica que sean excluyentes. Así es. Se pueden usar indistintamente. Así es. ¿Qué obra cervantina apareció primero? Dado que estamos en el mes de Cervantes, Don Quijote o sus novelas ejemplares. Aunque las venía escribiendo desde mucho tiempo atrás, las novelas ejemplares aparecieron hasta en 1613, después de la primera parte del Quijote de 1605 y antes de la segunda parte del Quijote de 1615. Así es. Nos consultan también que si la palabra apropiada es reiniciación o reinicialización, ¿cuál es la que debemos utilizar? Si bien ambas se usan indistintamente, aunque no está en el diccionario de la lengua española, la más cercana a reinicio, acción de recomenzar, es la primera. Por lo tanto, la más cercana es reiniciación. Correcto. Que como usted lo dijo,
con solo decir vamos al reinicio de las actividades, en vez de a la reiniciación de las actividades. Sí. ¿Qué significa aleluya? ¿De dónde procede el término? Pues viene del hebreo, ya lo ven en pantallas, aleluya, para significar alabada a Dios. De ahí pasó al latín tardío aleluya, con igual sentido. Es curioso que el diccionario de la lengua española incluye 16 acepciones para la palabra, pero básicamente, fundamentalmente, es una demostración de júbilo cristiano y en tiempos de Pascua. Muy bien. Nos consultan qué es lo apropiado de téngame estos papeles o téngame estos papeles. Detener es impedir que algo o alguien siga adelante. Tener es asir o mantener asido algo. Por lo tanto, son verbos totalmente diferentes, licenciado Medina. Pero quiero agregarle algo que descubrí ayer domingo. Sí. Estaba releyendo el Quijote porque me toca dar una charla sobre el tema y descubrí que en Don Quijote el término detener se utiliza como asir. Así es. De detener no detener el rucio de Sancho, sí. no, detener como de asir algo. Asir algo. Sin embargo, estamos hablando del siglo XVII. Claro. Y han pasado muchos siglos después, de manera que hoy es totalmente diferente. arcaico. Así es. O sea que eso de tenerme estos papeles, me lo dijo alguien en el segmento en que yo soy invitado con la licenciada Adela Mejía los jueves. Habló y dijo, yo he oído a fulano de tal, lo mencionó, en un canal de televisión decirle a la compañera de trabajo de tenerme estos papeles. Hoy no, hoy es tenerme estos papeles. Claro, claro. Hay una más. ¿Qué es una vaguada? ¿Cuál es su etimología? En meteorología, una vaguada barométrica es una depresión que en forma de valle penetra entre dos zonas de alta presión. Aunque hay quienes suponen que viene de bad weather, del inglés, no he encontrado prueba alguna. Se parecen, eso sí, lo de mal tiempo, porque una vaguada es mal tiempo. Pero no he encontrado nada que me permita ligar la expresión inglesa con la española. Hay una consulta muy interesante y es la siguiente: ¿de dónde viene la expresión atucún? Le decimos al televidente que el diccionario de la lengua española en su página 2184 lo acepta como un hondureñismo relacionado con trago, porción de líquido que se bebe de una sola vez. Todavía se utiliza, uno escucha todavía, bebételo a tucún, es decir, de un solo trago. Un solo trago, tucún, tucún, tucún. Es onomatopeico. Es onomatopeico. Y no solo tiene que ser trago en el cual está pensando mucha gente, sino que incluso lo ponía de ejemplo la licenciada Adela el jueves pasado, cuando le metían a uno que el famoso aceite de castor, aceite de resino, le decían, tómeselo a tucún. A tucún. Sí. Hay una pregunta más, y es que resulta interesante, es el uso de las preposiciones y las conjunciones. Vean ustedes en su pantalla la pregunta. ¿Qué es lo apropiado decir? ¿Que yo o que mí? El pronominal yo debe usarse con las conjunciones copulativas y, ni, que. El mí con preposiciones como a, ante, contra, de, sin, sobre, desde, para y el resto. Es decir, que él es mayor que yo y yo mayor, perdón, y no mayor que mí. Él es mayor que yo, porque que es una conjunción. Así es. Y el otro, el mí, solo se usa con preposiciones. Claro. Un televidente o una televidente nos consulta de dónde procede el verbo acicalar y en qué consiste. Le decimos que el verbo acicalar viene del árabe y significa pulir, bruñir, aderezar, arreglar a alguien utilizando cosméticos. Así es, sí. Eso es andar bien acicalada. Acicalada, sí. Inclusive hay una palabra bien interesante, Manuel, usted recordará lo de bruñir. Uno le decía, deja de estar bruñendo. Así es. Porque bruñir es estar frotando. Sí. Y para implicar que era totalmente inadecuado. Claro. Dice, ¿a qué atribuyen ustedes los bajos rendimientos de los estudiantes en la disciplina del español?
Pues a que los programas de enseñanza, y fíjense bien este detallito, los programas de enseñanza no son sino una monserga, un discurso molesto, fastidioso, repetitivo, confuso, embrollado y represivo en lugar de un juego verbal. Y si oyeron ese sonido peculiar, es que olvidé desactivar mi celular, porque lo uso por razones de emergencia, y tuve una emergencia hace muy poquito y entonces lo dejé activado. Esos celulares son una plaga, claro. Pero no me volverá a suceder. Claro. Licenciado Medina, alguien nos consulta sobre Tirso de Molina. Ajá. ¿Quién fue Tirso de Molina? Resulta imposible querer rotular, pero le vamos a dar algunas características de Tirso de Molina. En primer lugar, fue el representante del siglo de oro español. Realmente Tirso de Molina nace en Madrid en 1584 y es el seudónimo de Gabriel Telles. Gabriel Telles. Una característica de Tirso de Molina es que es una gran figura representativa del siglo de oro español, sí, y muestra una gran capacidad y manejo de la sátira. Trabaja muy bien la sátira. Describe realmente tipos y costumbres en ambientes totalmente realistas. Ahí trabaja Tirso de Molina. Utiliza un lenguaje castizo, picante, espontáneo y lleno de ingenio y mucha comicidad. ¿Sí? Es totalmente un cómico. Así hay mucha tela que cortar. Hay mucha, sí. Pero vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles a ustedes nuevamente cuál es el enigma de esta noche y el premio que se van a llevar. El enigma está: en 1998 la editorial Alfaguara publicó Vidas para leerlas. ¿Quién fue su autor? Primera opción. Inciso A, Alejo Carpentier. El B es Carlos Fuentes. El C, Guillermo Cabrera Infante. La opción D, Mario Vargas Llosa. Y el E, ninguno de ellos. Manden su mensaje al 9230, envíenlos y se llevan El Príncipe de Nicolás Maquiavelo con anotaciones del famoso Napoleón Bonaparte. No nos cambien, que vamos a su cuarto segmento del lunes. Y estamos ya en el cuarto segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional en Alta Definición, Canal 10, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hacíamos reminiscencias con Manuel respecto al nacimiento de este programa en el 2008, para febrero del 2008. Ya van 7 años, sí, Manuel, y ahí se mantiene, y queremos recordarles, antes de hablar de lo que es hoy el tema musical del programa, queremos contarles algunas anécdotas de aquella época. Usted recuerda ese comienzo. Sí. Si nos recordamos, cuando iniciamos en el 2008 con este programa, teníamos en la estructura, en el anterior programa, una representación que don Rodrigo Bon Arévalo, nuestro director general, había solicitado que apareciera ahí Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Sí. Maestro, en el desarrollo del programa de 1 hora siempre aparecían ellos representando un capítulo, un episodio o algo que tuviera que ver con ese magnífico texto como lo es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Participaba Rafael, Oscar, y participaban una joven guapísima, sí, tamaño mujerón, a quien le había montado el papel de Dulcinea. Dulcinea, sí. Lo que ocurre con el asunto es que era muy difícil obligar a estos 3 jóvenes a estudiarse papeles o a crear guiones para poder hacer los personajes. Licenciado Medina, y teníamos como tema de fondo, si usted recuerda, era aquel tema musical de los 5 latinos de Chile. Claro, ¿sí? Comenzamos con aquello de que Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, sí, porque Don Quijote era el centro precisamente del programa. Claro. Hoy se ha extendido, es decir, el programa no se ha quedado con Don Quijote, ni con Cervantes únicamente, sí, sino que se ha empleado en muchos sentidos, léxico, sentido sintáctico, semántico, etcétera, etcétera. Pero fueron muy buenos tiempos, sí, y sobre todo yo quiero explicarle algo a los televidentes, porque hay quienes lo malinterpretan. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en este programa como en otros, como el programa de las matemáticas, como el programa de preescolar, el Vamos a Descubrir, no hace sino un voluntariado cultural. Así es. No recibimos ningún pago, pero tampoco le pagamos al canal por permitirnos, por abrir definitivamente
el espacio, porque ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo por lo menos, y usted creo que lo ocurre lo mismo, hago lo que más me gusta, estar dando clase. Claro, no hay quien no se haya aprendido, que no haya aprendido en realidad lo que hemos aprendido nosotros, porque hay gente que piensa que somos pozos de ciencia y no es cierto. Tenemos buenas fuentes de información. Investigamos. Entonces, yo me he hecho de una buena bibliotequita y cuando me hacen una pregunta y no sé el resultado, vuelo, corro hacia la biblioteca personal para averiguar de qué se trata, para no cometer errores en ese plan. Licenciado Medina, los televidentes nos dicen, ustedes, ay, cuánto sabe del idioma español, cómo maneja la lengua, cómo hace usted para conocer tanto sobre el uso y manejo apropiado de la lengua, pero les aclaramos aquí que nosotros hacemos labores de investigación. Sobre cada una de las consultas que ustedes hacen, nosotros investigamos, licenciado Medina, usted ya lo dijo, reiteramos eso, que realmente tenemos fuentes de investigación donde nosotros nos remitimos para darle solución a sus inquietudes. Y yo le voy a ser sincero, yo no pensé que a mis años y tras casi 4 décadas de experiencia docente iba a terminar aprendiendo como estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo mucho. Y yo le digo a mis estudiantes, miren, ¿saben qué es lo que va a pensar el día que yo me muera? Que voy a dejar de aprender. Espero que haya fuentes de aprendizaje en el otro lado, porque en realidad el aprender no cuesta, realidad no cuesta, es sentido de interés. Así es. Lo que ocurre con el muchacho es que no quiere aprender. Tiene una enorme desidia, una indiferencia por el aprendizaje, en una época, que usted lo sabe mejor que yo, en que jamás se había leído como se lee hoy. En cuanto a que el fluir de la información es extraordinario, esto parece ciencia ficción. Ya hubiera querido yo tener internet cuando tenía la edad de mis estudiantes, otro gallo me hubiera cantado, como decía la expresión famosa. Pues resultó que nosotros adoptamos ese tema de los 5 latinos, pero de pronto recordamos que entre las múltiples versiones sobre Don Quijote, hay una que se llevó a Broadway, que se convirtió en un famoso musical y que se tituló El Hombre de la Mancha. Así es. Tuvo un éxito terrible en Broadway, luego se llevó al cine, y a pesar de que el mejor Quijote, porque es Don Quijote, lo único raro que tiene, no raro, pero sí extraño, anómalo, es que Dulcinea es un personaje de la obra, cuando en la novela es apenas una referencia. Así es. Sin embargo, cuando se lleva al cine, Richard Kiley había hecho de Don Quijote, pero el papel de Quijote se lo dan a Peter O'Toole, que se hizo muy famoso, y Sofía Loren es precisamente Dulcinea. Pegó realmente dentro de los ámbitos de la cinematografía y los musicales. Sin embargo, y debo señalarlo, los españoles la quisieron montar, pero no, tenían una especie como de resquemor de que no les iba a funcionar, porque ¿qué es lo más famoso del Hombre de la Mancha? El tema principal, que se titula El sueño imposible. ¿Qué es lo que le pasa a Don Quijote? Tiene un sueño imposible, quiere deshacer entuertos, quiere componer el mundo, quiere vivir en un siglo que no es el de él quiere vivir en un siglo atrás. De modo pues que en España, Sacristán, teniendo a Paloma San Basilio como la Dulcinea, montó El Hombre de la Mancha y tuvo un enorme éxito, porque inclusive la San Basilio venía de una temporada de triunfo con Evita, la obra de Andrew Lloyd Webber, y nadie pensó que iba a reponerse tan rápidamente. Y hoy hemos querido traerles a ustedes una de las interpretaciones del Sueño Imposible en El Hombre de la Mancha, precisamente cantada por Paloma San Basilio, con una magnífica coreografía, y quiero, con el nombre de Manuel y el mío, prometerles la próxima semana otro video sobre El Sueño Imposible, mucho más reciente y en alta definición. Con ustedes, y esperamos que lo disfruten, El Sueño Imposible del Hombre de la Mancha, interpretado por Paloma San Basilio. Al
amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar. Aunque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber inventar el error para amar con el más puro amor, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llegar donde nadie ha llegado y soñar lo imposible, soñar. Llegamos ya al final, al último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que hoy lamenta el fallecimiento de don Eduardo Galeano y de Gunter Grass. Sí. Queremos recordarle por última vez el premio y las opciones, la pregunta, el enigma, con sus correspondientes opciones. Ahí está, Manuel. En 1998, la editorial Alfaguara publicó Vidas para leerlas. ¿Quién fue su autor? Inciso A, licenciado Medina. Alejo Carpentier. Inciso B, Carlos Fuentes. Inciso C, Guillermo Cabrera Infante. Inciso D, Mario Vargas Llosa. Y inciso E, ninguno. Los mensajitos suyos a 9230 les permitirán llevarse esa bonita edición del Príncipe de Nicolás Maquiavelo con anotaciones de Napoleón Bonaparte. Quiero decirle algo a los televidentes: el libro no logró llegar acá porque el 98 fue el año del Mitch, y coincidió el huracán Mitch con la aparición de Vidas para leerlas, que no es más que una paráfrasis de la famosa obra de Plutarco, Vidas Paralelas. Y vamos a continuar con las preguntas y las respuestas hasta que nos digan del balcón que ya llegó la hora. ¿Es el alinea o alinea? ¿Es alinea o alinea? Por afinidad con línea conjugamos mal y decimos alinea, pero no, el término es alinea. Yo alineo, tú alineas, él alinea, y no yo alineo, tú alineas, él alinea. Así es. Hay una consulta de un televidente y nos dice que ¿de dónde procede la palabra tulín o tulín? Que si es grave o aguda. Le decimos al televidente que el diccionario de la lengua española no lo registra en lo absoluto. Es decir, que esta palabra no aparece registrada, no existe. Aunque le voy a decir que tuve un buen amigo, a quien no he vuelto a ver, Audulio, se llamaba Audulio, y le decían
le utilizaban como hipocorístico Tulín. Tulín. Sí. Tulín. Sí. ¿Podría repetir el profesor Medina la definición de misericordia que ofreció el jueves 9 con Delia Mejía como anfitriona? Esa virtud, dije entonces, sintetiza en español 3 palabras latinas: miserere, que significa el desvalido, el miserable; cor, que significa corazón; y dat, lo que en síntesis significa da del corazón a quien vive en la miseria. Eso es ser misericordioso. Hay una consulta de un televidente y nos dice que si son sinónimos bimensual y bimestral. Le decimos que no son sinónimos. Bimensual es lo que ocurre 2 veces al mes y bimestral es lo que sucede cada 2 meses. Son totalmente diferentes. Diferentes. Sí. ¿Es tatúo o yo tatúo? Conjúgalo como actuar. Yo actúo, yo tatúo. Tú actúas, tú tatúas. Actuamos, tatuamos, pero no se tatúe para evitarse problemas. Me gustaría, no, esa es suya. Muy bien. Dice otra consulta inteligente: me gustaría que me explicaran ustedes la definición y contradicciones entre el neoclasicismo de la Ilustración del siglo XVIII y el romanticismo del siglo XIX. Recordemos, por ejemplo, licenciado Medina, que en el neoclasicismo aparece, es algo extenso, pero vamos a dar un resumen así compartido con ustedes. Aparecen las academias en el neoclasicismo, claro, es donde, por normas. ejemplo, aparece ya el uso de la inteligencia, ¿verdad? El uso de la razón. Claro. Aparecen las 3 reglas aristotélicas: la unidad de tiempo, de espacio y de acción. Así es, sí. Todo escrito, todo texto debe dejar siempre una enseñanza, una moraleja, un aprendizaje. Esto es, en el neoclasicismo todo estaba sometido a reglas, pero aparece el romanticismo, donde ya le dan libertad al escritor, ¿verdad? Le dan libertad. Aparece el individualismo también, el yoísmo, que ustedes cuando daban clases nos explicaban todo esto, y estoy recordando todas estas. También aquí en el romanticismo, como decía, aparece esa personalidad individual del escritor, ¿no? Aparece también el individualismo, aparece también, maestro, en el romanticismo ese amor platónico. Recordemos en el prerromanticismo a Werther, por ejemplo, cuando ese amor platónico, que él besaba al hermanito de Carlota para que éste fuera a besar a Carlota. Qué bonito es eso, aquel amor. Ahora, de puro galanteo. Para gente como nosotros, de sangre caliente, el neoclasicismo no caló. ¿Sí? Porque el neoclasicismo, ya lo decía usted, es un movimiento impulsado por el raciocinio, la razón. Sí. Es un movimiento muy frío y además establecido con base en preceptos, en reglas, en normas, las preceptivas famosas. Así es, así es. Pero lo decía usted, el romanticismo es la libertad ante todo. Sí. De manera pues que a nosotros nos gustó mucho más el romanticismo que el neoclasicismo. Así es. Entre nosotros el neoclásico por definición es obviamente Valle. Don José Cecilio del Valle. Herrera mismo es un neoclásico. No queremos incluir a Morazán como romántico, porque esto es más literario que otra cosa. De manera pues que son 2 movimientos contrapuestos en los cuales va a vencer dentro del ámbito nuestro el romanticismo. Tuvo mucho más peso. El romanticismo también se trabaja mucho el subjetivismo, ¿verdad? El romanticismo aparece bastante. El romanticismo es la pura emoción. Sí. En cambio el otro es la pura razón. Pura razón. La diosa razón. Así es. ¿Qué es lo aceptable? Pregunta alguien. Peso, lempira, bola. Lo válido y legal es lempira. Lo otro, como eso que dice Sesmar, por solo 999 bolas te llevas un teléfono inteligente, un smartphone. Eso es salvajismo, cruda barbarie. Sea la moneda oficial en este país se llama lempira. Hay un televidente que dice que si es válido decir la palabra preocupante. Lo que produce temor o inquietud se denomina preocupante. No hay problema. Así es. Y hay otro televidente que nos pregunta, nos pide que si podemos hacer una especie de síntesis biográfica de Cervantes. Creo que ya no nos quedaría tiempo para ello. Lo haremos en el próximo programa, el próximo lunes, porque viene la semana en que se conmemora la muerte de Cervantes. Solo les anticipamos que aunque no nació Cervantes y Saavedra, suponemos que don Miguel nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre, día de San Miguel,
de 1547. Otros datos se los daremos el próximo lunes. Queremos agradecerles en lo que vale el permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Recuerden que este programa se repite a las 3 de la mañana para los madrugadores y queremos tenerlos de vuelta el próximo 20 de abril. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.